Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta primera clase de primer año de Lengua y Literatura del profesorado de enseñanza primaria. Nosotros nos vamos a estar comunicando mientras dure la cuarentena o mientras dure el aislamiento social obligatorio a través de distintos medios digitales, y uno de ellos va a ser precisamente generalmente cuando tengamos que presentar algún tema o dar algún tipo de explicación que acompañe alguna explicación también escrita, como para facilitarles a ustedes la actividad o facilitarles el trabajo. En esta clase en especial a mí me gustaría hablar acerca de dos conceptos: el concepto de comprensión y de interpretación, en relación a lo que muchas veces nos sucede cuando uno comienza a estudiar en un instituto terciario o en la universidad, que es que uno hace crisis, ¿no? Cuando empieza a leer las primeras fotocopias, los primeros textos, de pronto parece todo escrito en chino básico. Nos dicen, tienen que sacar solo lo importante, pero pareciera ser que todo es importante. Sepan que esta crisis, esta sensación que de pronto sabía mucho en la secundaria y ahora parece que no sé hacer nada, es común en los primeros años, y que uno tiene que atravesar esta tormenta, pero que es posible que si uno no se desespera, si uno no se deja llevar por estas cuestiones de no sirvo, no me sale, yo no nací para esto, me equivoqué de carrera, bueno, si uno logra sortear todo eso, no dejarse llevar por estos pensamientos o por estos sentimientos, bueno, entonces vamos a salir victoriosos. Lo primero que a mí me gustaría, antes de ir al concepto de comprensión y de interpretación, me gustaría hablar un poco acerca de la diferencia que hay entre los textos que circulan en la secundaria y que son aquellos a los que ustedes están familiarizados, con respecto a los textos llamados académicos, que son los textos que circulan en los institutos terciarios y en la universidad. Son textos absolutamente distintos, y ahí está el porqué de esta crisis. Mientras los textos de la secundaria son textos en donde no hay polémica, no hay discusión, hay solo certezas, ¿no? Las cosas son así, no hay espacio para la duda o para la discusión. No sucede lo mismo en los textos académicos. Los textos académicos son textos polémicos que hacen referencia a otras teorías, a otros escritores, que tienen un contexto histórico y social que está presente dentro del texto y que no aparece en los textos de la secundaria. Otra diferencia notable es que el texto de la secundaria, al manejarse solo con certezas, solo con, entre comillas, verdades, son textos cerrados, ¿no? Son absolutos. Como decía recién, no nos da la opción a la discusión, ¿no? Si nos dice que las causas de, no sé, por ejemplo, la Primera Guerra fueron estas y estas, ¿no? Esas son las causas y no otras. En cambio, en un texto académico vamos a ver cómo muchas veces el autor dice, fulano dice que son estas causas, pero sin embargo se olvida de tal y tal otro detalle. Bueno, y allí aparece otro elemento que no aparece en los textos de la secundaria, que es la metodología que usó el autor para llegar a esas conclusiones, ¿no? Entonces, fíjense, la discusión, la alusión o la referencia constante a otros autores, a otras teorías, la explicación de la metodología, eso hace que el texto sea mucho más complejo
que el texto de la secundaria. Otra gran diferencia es que mientras el texto de la secundaria es anónimo, si bien los libros de lengua, de historia, de biología tienen un autor o tienen varios autores, pero cuando uno lee o cuando uno estudiaba en esos textos, no había alguien que se hiciera cargo, ¿no? O sea, nosotros decíamos, ¿dónde sacaste? Y el libro lo dice, ¿no? Está en tal libro, en el libro de biología, no lo dice tal autor, ¿no? En cambio, en los textos académicos sí, hay un autor que se hace cargo de lo que dice y que seguramente va a estar referido o va a estar nombrado en otros textos, ¿no? Y la otra gran diferencia, y quizás la que nos permita ver mucho más claro por qué nos cuestan tanto los textos académicos, es que mientras el texto de la secundaria fue escrito para precisamente que sea leído y entendido por un alumno de la secundaria, es decir, que la persona que lo escribió o las personas que los escribieron se preocuparon porque ese texto sea entendible, y por otro lado es un texto que fue escrito precisamente por eso, con una intención didáctica. El texto académico no fue escrito para los alumnos del terciario o de la universidad, sino fue escrito para que sea leído por otros críticos, por otros teóricos, por otros expertos. Y al autor muchas veces lo tiene sin cuidado si es fácil de entender o no, ¿no? Lo que le interesa es desarrollar su teoría. Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, vemos que estamos saliendo de un tipo de textos al que estamos habituados para entrar a trabajar con otros textos que tienen sus propias reglas y que tienen sus propias características, a las cuales nos vamos a ir acostumbrando de a poco. Es decir, que cuanto más leamos y cuanto más batallemos con estos textos, a medida que avanzamos, nos va a ir resultando más fácil. Al principio, ¿no? Va a ser como remar en dulce de leche, pero luego van a ver que a medida que se van haciendo cancheros, va siendo más fácil. Muchas veces pasa en segundo año cuando de pronto en lengua sí vemos textos bastante más complejos que los de primero. Los chicos me dicen, ay, éramos tan felices en primer año porque eran tan fáciles esos textos y en su momento fueron sumamente difíciles. Bueno, y vamos a explicar ahora brevemente la diferencia entre comprender e interpretar, que no son sinónimos, sino que son dos procesos que hacemos con los textos que son que uno le sigue al otro. Es decir, yo primero tengo que comprender y si pude comprender el texto lo voy a poder interpretar. ¿Qué significa comprender? Comprender significa entender lo que acabo de leer, entender el contenido del texto, ese contenido literal que está escrito, que es directo, lo que dice al pie de la letra en el texto. Si yo leí y lo pude comprender, ¿cómo me doy cuenta o cómo se da cuenta el docente que el alumno pudo comprender o pudo entender ese texto? Porque es capaz de producir otro texto más breve, más reducido, en donde hace referencia al texto leído. Para decirlo más sencillo, si es capaz de hacer un resumen, una síntesis, una red, un cuadro, o si en una o dos frases puede decirnos cuál es el tema del texto que acaba de leer. Y este texto, este resumen, esta síntesis, tienen que estar escritos o tienen que estar producidos con el discurso propio, es decir, como decimos familiarmente, con nuestras propias palabras. Porque si podemos
traducir a nuestras propias palabras eso que acabamos de leer, ahí está la prueba de que comprendimos realmente. Muchas veces sucede que uno cree que comprende, pero que en realidad no comprende lo que leyó. Seguramente alguna vez les pasó en un examen que les preguntaron, a ver, hábleme de tal tema, o les hacen una determinada pregunta y ustedes dicen, yo lo estudié, yo lo sé, pero no lo puedo explicar. Entonces, ese no lo puedo explicar o no lo puedo decir nos está dando la pauta que sí lo leyó, que probablemente sí hizo el esfuerzo de estudiar, pero que en realidad no lo entendió, por eso no lo puede decir con sus palabras. Entonces, la comprensión consiste en entender el contenido objetivo, directo, literal de un texto y poder reproducirlo de manera más reducida con el propio discurso, con las propias palabras. La interpretación es mucho más compleja, porque como decíamos recién, para poder interpretar un texto primero lo tenemos que comprender. Interpretar es darle un sentido que está más allá de lo literal, más allá de lo que está escrito en el texto. Es como un contenido subjetivo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque ahí entra a jugar cuestiones propias del sujeto, o sea, cuestiones propias de la persona que está leyendo, ¿no? Si esa persona es una persona que ha leído muchos libros, que ha estudiado mucho, bueno, su interpretación va a ser más compleja y más rica que una persona que ha leído muy poco o que no ha leído casi nada. En la interpretación nos preguntamos qué nos quiere decir este texto, qué propósito, con qué intención fue escrito, a qué se está refiriendo en realidad, ¿no? Entonces, por eso decimos que es un contenido más subjetivo. Les voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana, como para que se entienda mucho mejor. Vamos a suponer que hay una reunión familiar, hay una familia muy numerosa, hay como 9, 10 personas reunidas en una casa y hay alguien que es la encargada o el encargado de la comida, que está en la cocina cocinando mientras el resto habla, no sé, escucha música. Y de pronto hay alguien que entra a la cocina y le ve mal semblante al cocinero o a la cocinera y le pregunta, ¿qué te pasa? Y la persona le dice, estoy cansada. Entonces, cuando la persona que preguntó escucha esto, entiende lo que significan esas palabras, ¿no? Esas dos palabras, estoy cansada. Pero, al mismo tiempo, trata de interpretarlas. ¿Por qué me dice que está cansada? ¿Cansada de qué? ¿Está cansada porque durmió mala noche? ¿Está cansada porque está cansada de ser siempre la que cocina? ¿Está cansada de que nadie le vaya a ayudar? ¿Está cansada de las reuniones familiares numerosas? ¿No? ¿A qué cansancio hace referencia? Entonces, esa interpretación que no aparece en esa frase, ¿no? Porque en esa frase la persona no hace referencia a ninguna de esas cosas, ese sentido que nosotros les damos, que está más allá, esa es la interpretación. Entonces, sintetizando, cuando nosotros comprendemos, reproducimos el contenido literal del texto con nuestras palabras. Cuando interpretamos, producimos un texto, podemos producir un texto también, en donde transformamos ese contenido porque le damos un sentido que no está presente en el texto, pero que uno deduce a partir del conocimiento que tiene del contexto, de las personas, de la disciplina que estamos estudiando. Bueno, espero haber sido clara, espero que se haya entendido. Les voy a dejar en el aula virtual una consigna que está relacionada con esto.
Vamos a seguir trabajando con las estrategias de lectura. Esas estrategias precisamente tienen que ver con esto de guiar ese proceso de comprensión en textos que son complejos. Esas estrategias son flexibles, es decir, ustedes las pueden adaptar a su estilo, a su manera de trabajar. Y nos vamos a manejar así, ¿no? O sea, todas las semanas va a haber algún trabajo con algún tipo de producción para que ustedes suban al aula virtual. Por lo general, la vamos a estar presentando los lunes para que ustedes al lunes siguiente tienen tiempo hasta el lunes siguiente para hacer la entrega y ahí sucesivamente vamos a ir avanzando. Bueno, cualquier duda, como les decía, me mandan un WhatsApp y si no, bueno, nos vemos la próxima. Que tengan un muy buen inicio de clase.